Cuando nos dicen así ese tema, esa palabra, ver a Cristo claramente, denota como que hay que limpiarnos también. Porque ver a Cristo claramente, siempre yo he entendido que Dios, en su propósito eterno, ha usado un lenguaje natural de la humanidad para tratar de decirnos lo que significa o lo que quiere darnos a entender a través de su lenguaje divino. Una cosa un poco a veces difícil de digerir cuando nosotros usamos nuestro razonamiento humano, y mucho más cuando empezamos a experimentar cambios que vienen de Dios para el hombre. Dios ha determinado producir hoy en este lugar algunos cambios, redimir algunos conceptos, redimir algunas cosas que son sustanciales en nuestras vidas y que van a ir a favor de lo que Dios quiere hacer en esta tierra a través de cada uno de los hombres que Él ha dispuesto y ha llamado para formar parte de su propósito eterno. Yo les invito por favor a cerrar sus ojos. Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad en este día de ser específicos, Señor, en tu palabra. Glorificamos, Señor, este día de una manera especial con tu presencia. Te pedimos, oh Padre amado, que tu nombre sea exaltado en cada palabra, en cada corazón, en cada mente. Que hoy, Señor, nuestros ojos puedan ser abiertos, nuestro entendimiento, Señor, pueda ser abierto. Puedas impartir, Señor, a través de tu luz, sabiduría, conocimiento e inteligencia espiritual. Gracias por permitirnos en esta mañana ser parte de tu propósito. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por la vida que hoy quieres impartir en cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar. Gracias, Padre, gracias de una manera especial en el poderoso nombre de Jesús. Exalte al Señor a través de sus palmas. Yo quiero que, vamos a ir construyendo lentamente desde el pensamiento de Dios, bajo la premisa de ese lema, ver a Cristo claramente, ¿no? Y esto significa, lo decía, que pareciera que tenemos que como limpiarnos. En estos días venía por la vía de la autopista y se prendió fuego en una de las vías, en una de las partes, la parte derecha, viniendo de Maracay hacia La Victoria, pero fueron como 2 kilómetros de candela, de fuego, que produjo un humo que tomó toda la calle, toda la vía de la autopista. Yo venía en moto, el impacto va a ser más fuerte si golpeo, ¿verdad? Si llego a impactar con algo, ¿no? Sin embargo, mi vista empezó a quedarse nublosa de tal manera que a medida que iba avanzando no podía ver absolutamente nada. Y todos los vehículos que iban delante bajaron la velocidad previendo un impacto con otro carro porque no se veía absolutamente nada. Y yo tuve que, confiando en el Señor, irme a un lado de la autopista para estacionarme. O tenía 2 opciones, o pararme o avanzar rápidamente, porque si no me moría de un impacto me iba a morir asfixiado, porque el humo era tan excesivo que no aguantaba la respiración. Ciertamente, cuando decidí pararme al lado, casi choco con un camión que se había estacionado. No había posibilidad de ver, era algo impresionante lo que estaba sucediendo en la autopista, ¿no? Pero esto me llama la atención por el tema que hoy nos compete hablar y que obviamente lentamente vamos a ir construyendo
el pensamiento de Dios, en lo que Dios quiere enseñarnos en esta palabra, lo que Dios quiere impartir en esta palabra. Y como decía nuestra apóstol, la esposa de nuestro apóstol Villamizar, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, habla acerca de unge tus ojos con colirio para que veas. Hablando de ver claramente. Tiene un significado expresivo, es como una metáfora que encierra varios aspectos, que representa hoy para cada uno de nosotros este mensaje que es direccionado por Jesús a la Odisea, una iglesia que en su tiempo pues estaba en ese lugar. Estaban sucediendo algunas cosas dentro de las cuales hoy en el libro de los Salmos, en el capítulo 101, versos 5 y 6, el salmista expresa a través del Espíritu que Dios dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, aquellos que anduvieren en el camino de la perfección, estos me servirán. Dios hoy tiene sus ojos puestos sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros, sobre los fieles de la tierra, sobre los fieles que hoy hemos cumplido venir a este lugar para impartir o oír lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere edificar en cada uno de nosotros. El consejo de Jesús a esta iglesia fue, en otras palabras, pudiéramos nosotros decir que Jesús usó estas palabras para dar a conocer lo importante que era abrir nuestros ojos para ver claramente a Cristo. Para ver claramente a Cristo. Hoy es importante entender desde el ámbito espiritual, desde el ámbito del lenguaje de Dios, que el mundo ciertamente está dividido en dos ámbitos, uno de la luz y uno de las tinieblas, dos reinos, luz, reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero para nosotros poder entrar dentro de los fundamentos que Dios establece para ver claramente a Cristo, tendríamos que ir al libro de los principios, que es el libro de Génesis, para comprender algunas cosas que detalladamente están allí escritas, para nosotros ver la raíz del por qué Dios hoy está incitándonos e inquietándonos a ver claramente a Cristo. Cada uno de los que hoy estamos acá hemos sido llamados no para estar en este lugar y oír lo que queremos oír nosotros, sino para que nosotros podamos oír lo que Dios quiere expresar, lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere edificar en nuestras vidas. Porque estamos nosotros estructurados y el mundo está estructurado bajo una formación dentro de la cual a veces no conocemos la epistología de la palabra, la epistología de la palabra no la conocemos, porque es evidente que necesitamos profundizar en la Escritura para conocer la historia y desde la historia, como una sombra, irnos a la realidad, y esa realidad hoy se hace presente en cada uno de nosotros como iglesias, como hombres, como mujeres, llamados a ser servidores del Señor y a formar parte de un propósito eterno dentro del cual Dios ha dispuesto su propósito en nosotros y quiere perfeccionarnos cada día más. Es por esto que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, usted conoce la historia. Voy a solamente a simplificar algunas cosas dentro de las que Dios quiere que vayamos construyendo. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo crea con la finalidad de que nosotros podamos gobernar, podamos establecer lo que Dios ha determinado en su palabra. Y dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros conocemos la historia ya en el Edén, Dios lo construye. Cuando Dios hace al hombre y a la mujer, le da una palabra para que el hombre en su diseño pueda gobernar la tierra y pueda multiplicarse de esa imagen
que Dios dio a cada uno de nosotros, esa imagen tenía y debía multiplicarse en toda la tierra. Y nosotros podíamos ser partícipes, oiga bien, del reinado y del gobierno de Dios. Lastimosamente nosotros sabemos que Dios tiene un enemigo. Ese enemigo usted lo conoce. Ese enemigo, dentro del propósito de Dios, actuó impidiendo que ese ser creado, que ese diseño que Dios creó del ser humano perfecto, a su imagen y semejanza, pues pudiera terminar siendo una destrucción en el propósito eterno de Dios. Pero como Dios conoce todas las cosas, es soberano, es poderoso en lo que hace, en lo que determina, ya Dios tenía preparado un plan. Porque si hay algo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, es que Dios no quiere obligar a ninguno a que hagamos su voluntad. Él nos deja la libertad, de nosotros poder decidir. Si vamos a ver claramente, necesitamos limpiar. Si vamos a ver claramente, necesitamos entender. Si vamos a ver claramente, necesitamos profundizar en todo lo que ha pasado desde el día de la creación, desde el día que Dios nos escogió. Dice la Biblia que tú y yo fuimos escogidos antes que naciésemos, desde el vientre, antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, ya Dios había puesto sus ojos sobre ti y sobre mí. ¿Para qué? Para poder establecer el reino de Dios, para poder establecer su gobierno en toda la tierra. Pastor, por favor. Para poder establecer su gobierno en toda la tierra. Y esto es una tarea que con un enemigo que no podemos ignorar sus maquinaciones, con un enemigo que tiene poder en cuanto a la condición humana caída, en cuanto a la condición humana en la que el hombre cayó una vez que desobedeció al Señor. Dice la Escritura que después que Dios le dio deleites de ser dueño, de ser Señor de toda la tierra, de señorear sobre todas las cosas, dice la Escritura que la mujer fue por allá, por un lugar, parafraseando un poco la Escritura, y oyó una voz que le dijo: come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella le dijo, quizás como cada uno de nosotros hemos dicho: no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Pero dice la palabra que el enemigo le dijo: ¿qué sabes tú si comiendo del fruto puedes ver? Puedes ver. Y dice, pueden ser abiertos los ojos. Le dice Satanás al hombre a través de la mujer: pueden ser abiertos los hombres y tus ojos. Y vamos a verlo, Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:6, y vio la mujer, ¿cómo dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos,
y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí es donde comienza la salida del hombre de la presencia de Dios fuera del Edén. La palabra Edén tiene algunos significados, pero hoy vamos a determinar que Edén significa presencia de Dios. Y a través de esto que sucedió, este escenario que sucedió allí, Dios se vio obligado a sacar al hombre de su presencia. En primer lugar, por la desobediencia. Dios no quiere tener a ninguna persona a su lado que no esté dispuesto a reconocer su autoridad, a reconocer su autonomía, a reconocer la grandeza de Dios. Siendo así, aquí comienza algo interesante, porque cuando el hombre sale de la presencia de Dios, ya el hombre tenía, la Biblia no lo resalta, no resalta cuánto tiempo, cuántos días, pero se supone que fueron muchos días y muchos años para poder colocarle nombre a los animales y para ustedes contar de la forma en la que hablaba con Dios, las cantidades de consejos, de sabiduría que había y que hay en la presencia de Dios. Qué hermoso hubiese sido, o qué hermoso era ese momento en el que el hombre tenía una relación con Dios, donde le permitía comunicarse con Él de cercanamente, donde le permitía oír la sabiduría, la inteligencia y la grandeza de Dios. Pero eso se termina cuando el hombre oye otra voz que no sea la de Dios. Y el hombre es sacado del Edén, sacado de ese lugar, y allí empieza el hombre a vivir otro estilo de vida, porque habían consecuencias. Dios le había dicho que si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos morirían. Y usted y yo sabemos que muerte fue la que se propició en ese lugar. No fue una muerte física, fue una muerte espiritual. El pecado cayó en la vida del ser humano. El origen del pecado comienza en ese lugar, pero ahí comienzan muchas cosas. Aparte del pecado, el hombre empieza a vivir bajo una naturaleza humana, bajo pensamientos de razonamiento humano, de sabiduría humana, porque el hombre empieza, conociendo a Dios, empieza a buscar la forma de estar cerca de Dios. Y es allí donde comienzan la formación de las teologías. El hombre, como conocía, como tuvo la oportunidad de estar en la presencia de Dios, sabía que Dios existía, sabía que Dios era real, sabía que Dios era inteligente, era supremo, era soberano, era omnipresente, omnisciente y tenía todos los atributos, todos. El hombre lo sabía, pero ya no estaba en conexión con Él. ¿Qué pasa cuando el hombre no está en conexión con Dios? El hombre empieza a usar sus propias habilidades, sus propios razonamientos, su propia forma de identificar las cosas, su propia forma de hacer los trabajos, su propia forma de conocer a Dios. Porque es allí que comienza todo. Dice, por cuanto uno pecó, todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, de la presencia, del Kadosh de Dios. De todo su peso, su gloria pesada que Dios había entregado al ser que había creado para hacer un diseño especial en el mundo. Eso cayó. Pero cayó por voluntad propia. No cayó porque Dios lo instó a hacer aquello. Porque Dios le dio todas las herramientas para mantenerse. Es importante entender que cuando desde aquí comienza la construcción de muchas cosas, tanto del ámbito del bien como del mal, ahí se extienden dos vertientes importantes en la vida de la humanidad. Porque es lo bueno y es lo malo, es la luz y es las tinieblas, es lo positivo y es lo negativo. Pero
lo que me llama la atención es que desde allí es que empieza a construir el hombre muchas cosas que hasta el día de hoy esa estructura está fundamentada bajo su propia sabiduría. En 1 Corintios capítulo 1, verso 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de esta predicación. Salvar el mundo por la locura de esta predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ayer alguien me llamó de Colombia y tuvimos una conversación y me dijo, pastor, apóstol, cuando usted vivía bajo algunas normativas legalistas en el evangelio, bajo algunas normas, ¿no era mucho más el poder de los milagros que se manifestaba? Y en este tiempo, hoy, que usted me dice que es libre, ¿se mueve el mismo poder? Le dije, no, se mueve más. Se mueve más el poder de Dios. Porque el poder de Dios no consta en cuántos milagros hace en tu congregación, en cuánto te usa Dios a ti con los dones. El poder de Dios se manifiesta en cuánto Cristo tienes tú y cuánto Cristo puedes manifestar, cuánto puedes expresar el que realmente te habita. Y le explicaba yo porque habían tiempos en el que Jesús anduvo por allí predicando la palabra, que tenía que usar algunas herramientas como los milagros para señales, para algunos incrédulos, porque el que no creía por la palabra pues podía creer por los milagros, pero no todo el mundo era sanado. Porque muchos de los que eran sanados ni siquiera eran agradecidos a lo que Dios había determinado hacer, pero todas estas cosas estaban allí y están escritas. Es para que nosotros hoy pudiéramos ver más claro lo que está sucediendo. ¿Cómo podemos ver más claro lo que Cristo quiere enseñarnos? O lo que Dios quiere enseñarnos a través de Cristo. En Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros hemos sido llamados porque vamos a ver más allá de un milagro. No podemos nosotros en las Escrituras limitarnos a lo que dicen las Escrituras en la letra. Porque tenemos que buscar a Cristo vivo dentro de las Escrituras. ¿Dónde está Él? Porque a veces lo conocemos pero en la letra, a veces lo conocemos en los conceptos, a veces lo conocemos en las ideas y creemos que algunos textos que habla la Biblia son como un eslogan, son como una información que vamos a mantener allí para que cuando nos pregunten, la gente sepa que nosotros tenemos Biblia aquí en nuestra mente. Pero Dios en su propósito eterno no quiere que tú que tengas un conocimiento humano de letra. Porque el apóstol Pablo, si había alguien que tenía con mucho conocimiento, era el apóstol Pablo en cuanto a la letra se refiere, en cuanto a la parte judaizante, en cuanto a la parte romana, en cuanto a muchas cosas, las cuales él expresa en su palabra claramente. Todas estas las tengo por basura. Las pongo a un lado con tal de que yo pueda aprender realmente quién es Cristo, que yo pueda tener el conocimiento de conocer profundamente la vida de Cristo.
Y usted y yo sabemos que después de Cristo, en el ámbito natural y humano, no hay en la Escritura un hombre tan importante que ha dejado y ha centrado tantos ejemplos en lo que se refiere a buscar un entendimiento claro, en lo que se refiere a abrir nuestros ojos para ver claramente a Cristo, es Pablo. Y en todas sus epístolas lo vamos a ver. Pero antes de entrar en cuanto a Pablo, vamos a ver cómo Pablo en varias de sus epístolas, Colosenses, Gálatas, Efesios, nos muestra esa expresión de vida de la iglesia en su plenitud y el comienzo primero en un plano, esto comienza primero en un plano personal, porque el apóstol Pablo en todas sus epístolas, casi en todas, expresa una oración donde dice, le pide a Dios el Padre que abra los ojos de nuestro entendimiento. Porque el evangelio no consiste en la inteligencia humana. Hay dos tipos de inteligencia, la humana y la divina. Y cuando nosotros no podemos ver con claridad a Cristo, manejamos la inteligencia humana. Hay dos tipos de lenguaje. El idioma natural, los idiomas que están en el mundo, de los diferentes países del mundo, y el lenguaje de Dios. Y dentro del lenguaje de Dios, Dios usa expresiones humanas para tratar de darnos a conocer qué quiere Él que entendamos. Porque no hay una sola palabra humana que pueda expresar la grandeza de Dios desde la magnitud de la divinidad que viene del cielo. No la hay. Pero sí puede haber una expresión. Sí puede haber una expresión personal. El apóstol Pablo, oiga bien esto, dice una palabra muy interesante, diga conmigo, Cristo vive en mí. Y yo quiero empezar con esta palabra. Para ver claramente a Cristo, vamos a empezar a desmenuzar esta palabra. Cristo vive en mí. Esta palabra la dijo Pablo, pero esta palabra no la puede decir cualquier tipo de persona. Porque es muy fácil decirla. Lo que no es tan fácil expresarla. Pero Dios hoy quiere que nosotros podamos ver claramente cómo podemos expresar a Cristo en nuestras vidas. Este tipo de palabra, como lo dijo, Cristo vive en mí, es una experiencia personal. Solo que al declararla hay que experimentarla. Y hay un texto muy hermoso y muy conocido por cada uno de nosotros en el libro del Evangelio de San Juan, que habla de una historia, más que una historia, una verdad, donde uno de los hombres más preparados de ese tiempo en la religión, los fariseos, dice la palabra que se acercó de noche. ¿Sabe hermano, qué tremendo es? Ahorita se oye hablar mucho de religión, los religiosos, y bueno, la religión se convierte en costumbre, en norma. Es una palabra que ya está identificada, donde nosotros podemos apartar ciertas cosas para determinar ciertos cambios. Pero en el tiempo en el que Jesús tuvo la oportunidad de venir para cumplir el propósito eterno del Padre, Jesús empezó a hablar verdades. Jesús empezó a expresar palabras que venían llenas de vida. Y por eso mucha gente que había oído palabras muertas, estaban más sin entendimiento, aburridos y quizás dormidos. Y tengo que estar pendiente, no vaya a dormirse uno aquí. Hay que moverlo.
A ver, aplaudo al Señor. Porque si no lo despierto yo, se despierta usted. Oiga bien, en este pasaje muy conocido de San Juan capítulo 3, donde hay una conversación entre Nicodemo, un gran maestro de ese tiempo, maestro de los fariseos, de la religión de los fariseos. Esa era la religión que existía. Ellos eran doctores en la ley. Ellos eran los que llevaban la direccionalidad de las ciudades. Eran los que determinaban juzgar, condenar y muchas otras cosas más. Porque ellos eran los que conocían profundamente la ley de Moisés y algunas ordenanzas, pero le añadieron algunas costumbres y le siguieron añadiendo algunas normas y todo este tipo de situaciones que ellos inventaron. ¿Se acuerdan de Adán cuando sale del Edén? Cuando Adán sale del Edén, empieza a crear sus propias formas de buscar a Dios. Y eso no termina, eso comienza ya. Y todavía aún no ha terminado hoy. Pero por eso Dios hoy ha establecido que nosotros podamos ver claramente quién es el protagonista, quién tiene la verdad, quién es el camino. No estamos hablando de religiones, no estamos defendiendo aquí ni siquiera organizaciones. Estamos hablando aquí de un propósito eterno, corporativo, grande, que Dios plantó desde el tiempo de Génesis para que esto se multiplicara, para que se multiplicara el Kadosh de Dios, la gloria pesada de Dios en la vida tuya y la mía. Estamos viviendo un tiempos muy importantes, apóstoles. Tiempos muy significativos en los que Dios está llamando a mucha gente, sacándolos de razonamientos humanos para convertirlos en sabiduría e inteligencia espiritual, para expandir el propósito eterno de Dios. Ayer le hablaba a una amiga y le estaba predicando la palabra y le hablaba acerca de cuando yo practicaba el catolicismo. O sea, como religión. Porque yo todavía busco a Dios universalmente. Y alguien dijera, bueno, pero ¿es que es evangélico, es católico o es qué? Es que el problema es semántica, concepto. Usted le pregunta a algún católico, ¿qué significa? Y no sabe qué decirle. A este tiempo, pleno siglo XXI, no sabe qué significa ser católico. Pero cuando nosotros vemos estas debilidades, aquella mujer que le estaba predicando, yo le decía, mira, yo recuerdo muy pocas veces, porque no me gustaba asistir a la iglesia. En primer lugar, la iglesia era muy misteriosa. Tú entras y ya el olor, ahí no hay fragancia, ahí lo que es olor a muerto. Tú entras y entras como con un misterio y entonces te sientas y los bancos, la madera huele como así, rara. Y tú ves la estructura de la vieja estructura del Antiguo Testamento de las iglesias, ayúdenme y vamos a construir, de los templos. La vieja estructura de los templos. El lugar santo, el lugar santísimo, y pare usted de contar. Y entonces cuando la gente está allí, tú te sientas y nadie lleva una Biblia en la mano, eso no te va a hacer tampoco más sabio ni más lleno de Dios. Entre paréntesis. Pero al tú no llevar nada te engañan más rápido. ¿Es así o no es así? Porque tú no tienes como comprobar si yo te digo, bueno, San Juan 3, vamos a leer San Juan 3, yo tengo 3 aquí ya, ¿y usted? No lo va a buscar, usted no va a buscar el argumento si lo que yo estoy diciendo aquí es cierto o es falso. Lo dice la Escritura o no lo dice. Yo no pretendo aquí crear una doctrina, ni que usted acepte lo que yo estoy hablando. Solo que usted dijera en el Espíritu lo que Dios quiere darle a conocer y que usted pueda salir de este lugar
identificando y definiendo algunos aspectos importantes para que en el espíritu pueda, a través del colirio que Dios hoy está comenzando a echarnos a nuestros ojos, usted pueda tener una claridad más visible de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo le decía a aquella mujer, mira, cuando tú entras ahí a la iglesia, ya tú sabes lo que van a hacer. Pero usted no sabía que yo me iba a tomar 2 frascos de agua de esto. Uno cuando habla se le seca mucho la boca, no sé. O ese qué. Pero escuche bien esto. El cura, que es el representante de la ciudad, espiritualmente, porque hasta, oye, le quitaron el puesto a Cristo. Sí, se lo quitaron. Él fue el que murió en la cruz. Los curas son los que se dan la bomba, ¿no? Pudiéramos decir que pastores también. Pudiéramos decir que apóstoles también. Pudiéramos decir que profetas también. Pudiéramos decir muchas cosas. Solo quiero que ustedes se detengan en lo que Dios quiere enseñarnos. Y entonces el cura, Questi Pasti Spiritus Sancti. Y nosotros todos, amén. Porque parece que como que nos drogaran, ¿verdad? Y vamos ahí todos llevados. Amén. Y ya tú sabes qué es lo que va a decir. Y cúbrelo con su manto santo. Todo eso es allí, todo siempre lo mismo, todos los días durante los... Bueno, gracias al Señor que Dios me llamó hace muchos años y ya yo no entré, no. Por eso es que mucha gente, yo le decía a ella, ya tú vas ahí no te dejan leer la Biblia, el que pase la lectura de la palabra. Bueno, ya está, ¿quién va a pasar? Pase el apóstol Joyce a leer la palabra. Voy a tomar el ejemplo con mi apóstol Joyce, que es amigo, y pasó el apóstol Joyce. Entonces, él trae su Biblia, no, con tu Biblia, acá, no, eso no. Tú vas a leer aquí, donde yo te digo. Pero yo quiero leer esta, cura, que está. No, tú no vas a hacer aquí lo que te da la gana. Tú vas a hacer lo que yo digo, porque ahora yo soy el que mando de este lado. Mire, cuando el hombre salió de la presencia de Dios, ahora es el que manda. Él es el que manda. Entonces, bueno, construimos todos los institutos teológicos. Eso no es malo. Porque los institutos teológicos, pues el hombre le dio, acuérdense que hay 2 ramificaciones, una buena y una mala. Hay una luz y una tiniebla. Lo único que nosotros tenemos que entender que entre esas 2 ramas que hay, lo bueno y lo malo no son de Dios. Pregúnteme por qué. Porque esa es una construcción que nace a raíz del pecado. Esa es una combinación que viene a través de la desobediencia. Y yo siempre doy un ejemplo de un hermano que una vez me dijo, oye, pues usted sí tiene amor de verdad. Le digo, no diga eso. Yo no tengo amor. Yo lo que tengo es a Cristo en mi vida. Y ese es el que me hace cambiar las cosas, que me provoca agarrar un bate y darle por la cabeza. Y Dios me dice, no le des, ámalo, abrázalo, perdónalo. Él me dice, explíqueme eso, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Que no, es que yo tengo es el amor natural, el amor después que salí de la presencia de Dios. Bueno, me tocó agarrar el amor de lo bueno. Pero tú eres bueno mientras no tocan tus intereses. Tú eres bueno mientras no se meten contigo. Pero el día que se meten contigo, voy a esta iglesia porque aquí no me hacen caso, aquí no me ponen a predicar, aquí no me ponen a hacer nada. Yo quería ser el jefe, yo quiero ser el yo quiero ser el otro. Pero en el reino, en la forma en la que Dios quiere gobernar la tierra, no existe individualismo, no existe protagonismo, porque todo es por Él y para Él. Para Él son todas las cosas, por Él y para Él. Yo quiero que estén pendientes porque nos faltan como 4 o 5 goticas más. Por favor, con el tiempo.
Sí, sí, falta como 5 goticas más. Pero necesito que estén pendientes porque si me paso de gota, puedo traer un problema en la vista. Puedo traer un problemita ahí que puedo, en vez de ver más claro, ver más oscuro, más bien. Bueno, seguimos. Ok, entonces si estamos viendo que esta palabra tan hermosa, Cristo vive en mí, es una expresión, voy a pedir un permiso aquí para que también. Sí, porque yo siento que el aire está allá, la próxima vez predico a aquel lado. Sí, la cosa está más fresca allá que aquí como estamos. Bueno, es una prueba, Señor, ayúdame. ¿Ah? Oye, gracias, mi apóstol. Bueno, Cristo vive en mí no es una declaración que se hace de cualquier parte. Cuando nosotros vemos la definición o la historia o lo que se relata allí en Juan capítulo 3, ni ese hombre religioso, pero que tenía claro que algo hay, algo está sucediendo en La Victoria, algo está sucediendo en Cagua, algo está sucediendo en Maracay, algo está sucediendo en el estado de Aragua, algo está sucediendo en Venezuela. La gente se está reuniendo, la gente está asistiendo, la gente está viendo que hay cambios, hay cosas que están pasando, que están traspasando los linderos de las cosas que se ven con los ojos naturales, porque Dios quiere que nosotros nos echemos el colirito, pero para que veamos más allá de las cosas que se ven. Que nosotros podamos ver más allá de lo que se lee escrituralmente, el logo de la palabra. Que podamos ver la vida de Cristo ahí, allí. Él está vivo, Él está aquí, está en nosotros. Y dice la escritura en San Juan 3, y quiero leerlo, dice desde el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense, él estaba hablando de señales, ¿no? Porque el hombre estaba viendo las cosas que estaban sucediendo, los milagros. O sea, la resurrección de Lázaro, muchas cosas que asombran al ser humano desde el ámbito fuera del Edén. Lo asombran. Porque esta palabra de ver más claro a Cristo pareciese que tuviera que ver con la limpieza, y es una realidad, la limpieza de nuestros ojos, pero tenemos dos tipos de ojos. No me vas a decir que es derecho y el izquierdo. Tenemos los ojos físicos, pero también tenemos los ojos espirituales. Pero hermano, no es fácil. Yo tengo 65 años. Son 65 años pisando esta tierra desde el día que nací. Bueno, los primeros días no, porque me cargaron. Pero después que empecé a dar los primeros pasos, pisando esta tierra y siendo formado por un sistema natural, pecaminoso, un sistema progresivo de crecimiento en la ciencia, pero hay dos tipos de ciencia. El conocimiento humano y el conocimiento divino. Pero ¿cómo nosotros nos enfocamos en el conocimiento divino si no hay una divinidad que pueda enseñarnos cuál es la verdad? Yo siempre he dicho en mi frediteología que no se lo lleven como doctrina, que Dios nunca había experimentado vivir en el cuerpo humano. O sea, yo lo he pensado, digo, no creo, Dios, que no hay, por ahí no hay nada que se parezca. Hasta el día en que decidió, y eso estaba establecido profética, pero una cosa es cuando la profecía es soltada por la boca, y otra cosa es cuando se cumple. Y cuando Cristo vino, se cumplió la profecía. Y en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, ustedes saben, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre.
En otras palabras, Dios habitó en el cuerpo de Jesús, pero en su condición de hijo, para enseñarnos a nosotros, desde la perspectiva de la posición de autoridad de un padre, como un hijo se puede ser completamente fiel y leal a la voluntad perfecta de Dios en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. Sí podemos alcanzar la estatura, sí podemos alcanzar el nivel, sí podemos alcanzar la posición en la que Él está, pero necesitamos ver cuál es la posición, necesitamos ver quién es Él. Porque hay mucha gente que nombra a Cristo. Y hay uno que te lo ve echando humo, no como bueno, así como la autopista. Con un tabaco en la mano y nombran a Cristo. Usted ve como, ok, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Dame sabiduría, Señor. Usted ve cómo los delincuentes se persignan y nombran a Cristo para atracar y robar. Y cómo los religiosos nombran a Cristo para que Dios les dé. Yo quiero ir cerrando lo que quiero terminar. Oiga bien esto. Cristo, cuando Nicodemo le preguntó esto, el Señor le dijo una palabra hermosa. Quiero ir cerrando con esto. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver. ¿Ver qué? No podrá ver el gobierno de Dios. Y quiero ir cerrando allí en ese texto, porque hay que nacer de nuevo. Pero este hombre entendió, y usted lo sabe, que ese nacimiento era natural. ¿Acaso puedo yo entrar al vientre de mi madre? Porque la persona natural puede tener mucho conocimiento. El ser humano puede tener mucho conocimiento de la ley, de la Biblia, desde Génesis, de hasta Apocalipsis. Yo conozco gente que anda buscando en Apocalipsis las 7 trompetas, anda buscando los 7 tronos, anda buscando las 5 iglesias, anda buscando no sé qué, y pues, buscando cosas. Eso no está mal, tener la información, eso está muy bien. Pero lo primero que tenemos que hacer, como dice por allí un amado apóstol, creo que es Magisteri, que dice que Juan no tenía palabra cómo explicar cuando vio a Jesús. No había una posición de concepto humano, pero vio una luz y dijo, y vio un mar de cristal. O sea, eso es lo que él se imaginó dentro de lo natural, pero eso no es, eso era mucho más allá. Ver a Jesús iba mucho más allá. Pero lo que me asombra, y lo dice el hermano, y es una verdad, dice, y caí como muerto. Entonces nosotros primero tenemos que morir al yo. Morir a tu voluntad, morir a tus condiciones, a tus deseos, a tus pasiones, a tus pertenencias, a muchas cosas. Porque todo eso, si tú no lo haces, no lo llevas a la cruz, no va a haber una oportunidad de poder echarte colirio en los ojos. Porque hay gente que, no, yo veo bien. Chico, vamos al oftalmólogo, chócate 3 veces. No, pero yo veo de aquí hasta allá. Déjame echarte que sea una gotica de colirio, ¿ves? Para que te refresques y puedas ver con claridad. Ustedes conocen el pasaje de la gente que andaban camino a Emaús. Y sí que andaban juntos, andaban hablando con Jesús. Mira, tú no sabes, chico, lo que pasó, qué tal, que esto, que no vale, sí, pane, que no sé qué. Y estoy parafraseando y llevándolo al lenguajecito de hoy. Ay, gracias al Señor lo tengo todo. Tengo todo. Tiene todo menos a Cristo. Por eso yo les invito, y quiero cerrar con este último texto, Filipenses capítulo 3, versos 7 al 14. Para cerrar allí, hermano. Filipenses 3, versos 7 al 14 dice de la siguiente manera: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Ser hallado en quién?
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer y el poder de su resurrección, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante ¿a quién? Llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y Señor nuestro. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy fue entregada conforme a tu voluntad perfecta y agradable. Te pido, Dios, que tu nombre siga siendo exaltado, porque tú has preparado, Señor, toda una cadena, todo un eslabón detrás del otro para construir lo que has dispuesto construir a través de los fundamentos que hoy se han establecido en este lugar. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Amén. Aplaude al Señor.